Más de 100.000 muertos desde 2009, un genocidio en manos de terroristas islámicos. Ahora, no estoy hablando de Gaza, sino estoy hablando de un genocidio que ha sido olvidado por muchos. Quizás porque la matanza contra cristianos en Nigeria no produce tanto rating, pero existe. ¿Quiere datos? 18.000 iglesias quemadas, 760 sacerdotes y pastores secuestrados, torturados o desaparecidos. Y sin embargo, silencio. Silencio de los medios, silencio de los organismos internacionales, silencio de los gobiernos que dicen defender los derechos humanos. Y no es la primera vez que pasa. Recuerda, por ejemplo, la joven ucraniana que fue asesinada en un subte en Charlotte, aquí en Estados Unidos, por un delincuente que había sido liberado 14 veces. Bueno, solo fue reportado por los medios locales. El resto miró para otro lado. Hasta que el presidente Donald Trump habló sobre esa joven que vino huyendo de la guerra de Ucrania y en Estados Unidos fue asesinada a sangre fría con 23 años. Y a todos, claro, luego de eso los medios tuvieron que reportarlo. Ahora, ¿por qué hago esa comparación? Porque lo mismo está pasando con Nigeria, un genocidio contra cristianos de larga data que está reportado, sí, en páginas cristianas, quizás en algunos blogs, mientras que aldeas enteras son arrasadas, mientras misas son acribilladas, iglesias quemadas, familias enteras masacradas por grupos islamistas. Es decir, un genocidio que ha sido invisible hasta ahora. Pues el presidente Donald Trump ahora amenaza con cortar toda la ayuda económica y es más, habla de una intervención militar directa si el gobierno nigeriano no detiene la matanza. La administración Trump ya reinstaló a Nigeria en la lista negra de países que persiguen a los cristianos. Por primera vez en muchos años, un líder llamó a las cosas por su nombre. Y eso puede cambiar todo, pues ya está cambiando los titulares. Hoy en América Revelada vamos a mostrarle este genocidio que los grandes medios callaron. ¿Quiénes están detrás de esta persecución cristiana? ¿Y por qué el silencio del mundo también mata? No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. ¿Qué lleva al presidente de Estados Unidos a hablar de una intervención militar en África? La respuesta, tiene que ver con una de las historias más silenciadas de nuestros tiempos. Un genocidio que los grandes medios prefirieron ignorar. Veamos, por ejemplo, lo que escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Dice, si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda a Nigeria y podría entrar en ese país, ahora deshonrado, con todas las armas en la mano para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades. Por la presente, ordeno a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, brutal y contundente, tal como los terroristas atacan a nuestros amados cristianos. Advertencia, con mayúsculas, el gobierno nigeriano debe actuar rápidamente, dice, o con rapidez. Ese no fue el único mensaje que escribió el presidente. Veamos también el mensaje anterior, porque como vimos, este mensaje fue muy claro, pero ya estaba alertando antes con otro mensaje sobre el horror en Nigeria. Dice, el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo silenciados. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Por la presente, dice el presidente Trump, declara a Nigeria un país de especial preocupación. Pero eso es lo de menos. Cuando los cristianos o cualquier otro grupo similar son masacrados, como ocurre en Nigeria, 3.100 frente a 4.476 en todo el mundo, hay que actuar. Le pido al congresista Riley Moore, junto con el presidente Tom Cole y el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que investiguen este asunto de inmediato y me informen. Estados Unidos no puede permanecer impasible mientras se cometen tales atrocidades en Nigeria y en muchos otros países. Estamos listos, dispuestos y capacitados para salvar a nuestra gran comunidad cristiana en todo el mundo. Esto fue de unos días atrás también, creo que del 31 de octubre. Ahora, antes de que entremos en
en materia, que entremos de lleno a este tema, tengo que decirle que en este episodio vamos a mostrar imágenes del genocidio en Nigeria, que son imágenes sensibles y pueden resultar fuertes para algunas personas. Es por eso que si usted cree que no es una noticia que quiere ver, es mejor que pare este video, se vaya a dar un paseo, a tomar un té o que vea otra cosa, porque hoy vamos a ir a fondo. Ahora, si a usted le gusta este tipo de desafío de contar y mostrar la verdad, aproveche este momento para ir abajo y dejarnos su poderoso me gusta. Ahora sí, vamos a Nigeria entonces. Por cierto, un país inmenso con más de 220 millones de habitantes que está dividido casi en partes iguales entre cristianos y musulmanes. Pero desde hace más de una década hay una guerra no declarada que está destruyendo ese equilibrio. Y para entender, ¿qué está pasando? Tenemos que hablar del grupo islamista Boko Haram. Y por si usted no sabe qué significa Boko, en Hausa significa occidental o educación occidental. Y Haram significa en árabe prohibido o pecado. El Boko Haram fue fundado a principios de los años 2000 por Mohamed Yusuf. Ahora, este grupo islamista se autodenominó gente comprometida con la difusión de las enseñanzas del profeta y la yihad. Y dentro de Nigeria, su objetivo es imponer la ley islámica en toda Nigeria y erradicar el cristianismo del país, como sea. Ahora, cuando digo como sea, incluye también asesinato. Escuche, por ejemplo, el pedido de este padre nigeriano al lado de personas asesinadas. Bueno, no se van a ver esas personas porque está protegida esa parte del vídeo. Veamos. Estamos cansados de estar afuera realizando entierros todos los días. Y esperan que nos callemos. Ahora es una orden. El gobierno de Nigeria salió abiertamente y negó que haya masacres, que no hay genocidio de cristianos en Nigeria y míralo hoy. ¿Hay algún musulmán aquí? Naciones Unidas, sé que me están observando. Senado americano. Están viendo lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo aquí. Asesor especial de Trump. Ahora, por favor, díganle a Trump que salve nuestras vidas en Nigeria. Están matando a cristianos en Nigeria, masacrando a cristianos. Si dicen que matan a musulmanes, los musulmanes están siendo asesinados. ¿Por quién? Por musulmanes. En 2009, Boko Haram declaró oficialmente la guerra al Estado nigeriano y comenzó una de las campañas más sangrientas del siglo XXI. Desde entonces han asesinado a más de 100,000 cristianos, han destruido 18,000 iglesias y han desplazado a millones de personas de sus hogares. ¿Me parece grave? Sin embargo, hasta hace poco nadie hablaba de esto. Y esto es justamente lo que dijo el padre Murray a Newsmax. Escuchamos. Bueno, desafortunadamente, los medios no dan mucha cobertura a África en general y eso es muy lamentable. África es un continente enorme. Mucha gente, el futuro de la humanidad en muchos aspectos, está creciendo allí. Pero esta ideología religiosa importada del Estado Islámico enfrentando africano contra africano es absolutamente horrible. Los gobiernos, la ONU, tienen que pronunciarse en contra de esto. Y los países islámicos necesitan pronunciarse en contra de esto porque esto se está haciendo en nombre del Islam. Esto no es solo, ya sabes, tribus luchando contra tribus. Eso es lo que intentan decir en los medios. Entonces, ¿por qué no lo llaman por lo que es que estos son terroristas islámicos? Sí, deberían porque su motivación es que piensan que los cristianos tienen que someterse a ellos y convertirse o se vuelven muertos o ciudadanos de segunda clase. Vivimos en un mundo moderno donde las personas se respetan mutuamente. Tenemos leyes para esto. Mozambique solía ser una colonia, luego se volvió libre. Ahora el Estado Islámico en Mozambique quiere tomar el control. Así que mejor resistimos esto. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos y hermanas africanos. Espero que el presidente se enfoque ahora más en África, sino en el Medio Oriente, ya sabes, y Ucrania. ¿Sabes cuánta guerra? Tenemos que pedir la ayuda de Dios. Tal vez ese sea el plan de paz número 10. 30 segundos para usted, padre. ¿Qué puede hacer el estadounidense promedio al ver la persecución cristiana? Estos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sí, ciertamente rezaremos por ellos, pero también abogaremos ante el gobierno y haremos saber que no es suficiente decir, lo sentimos, escuchamos sobre esta masacre en África. No,
Tenemos que llegar a los gobiernos y decir qué necesitan para luchar contra esta gente. Darles las armas, darles el entrenamiento, porque es triste decirlo, no se puede negociar con terroristas, no se puede decir al Estado Islámico en Mozambique sean amables y nosotros seremos amables. Necesitamos que el gobierno allí detenga esto, lo mismo en Nigeria. Nuestros pobres hermanos y hermanas en Nigeria siendo masacrados, sacerdotes secuestrados, monjas violadas, todo esto es horrible. El gobierno estadounidense tiene que asumir un papel más importante. La atención del mundo hasta ahora ha estado mostrando conflictos que generan buenos titulares, mientras que las aldeas cristianas del norte de Nigeria siguen desapareciendo, mientras que miles de fieles son acribillados dentro de sus propias iglesias. Los templos son incendiados y los que sobreviven a esa matanza pues huyen a los bosques o cruzan la frontera hacia Camerún o Chad, dejando atrás sus casas, sus pertenencias, sus pueblos que quedaron reducidos en cenizas. Ahora, el modus operandi de Boko Haram ha sido siempre el mismo. Llegan en motos o en camionetas armadas, rodean los pueblos, separan a los hombres, abusan de las mujeres y asesinan a quienes se niegan a convertirse al Islam. Pero ellos, bueno, no es para ellos una guerra política únicamente, se trata de yihad, una guerra santa, y así es que la proclaman en sus propios vídeos, ondeando banderas negras y gritando la victoria pertenece a Alá, mientras al mismo tiempo están reduciendo aldeas enteras a ruinas. El gobierno de Nigeria durante años ha minimizado estos ataques, este problema, diciendo que este conflicto se trata de agricultores y pastores o de problemas entre tribus, como escuchamos en el video recién. Sin embargo, lo que esconde es una realidad mucho más cruel, es una limpieza religiosa planificada que justamente las autoridades permitieron que avanzara. Hay testimonios de sacerdotes y líderes locales que aseguran que muchas veces es el ejército el que llega horas después de los ataques o simplemente no interviene. Dicen, hay casos que también dicen que los soldados se quedaban simplemente mirando. Ahora, no solo eso, también hay milicias fulani, que son grupos armados que actúan con la misma brutalidad y con presunta protección justamente de sectores del gobierno. Una alianza justamente entre fanatismo religioso, intereses políticos y narcotráfico que ha convertido el norte de Nigeria en un infierno. En este infierno. Un infierno que el mundo prefirió ignorar. Ignorar hasta ahora. Ahora, ¿por qué el silencio? Bueno, hay quienes creen que esto se debe al sesgo de los medios y los gobiernos que tienen que ver, bueno, en primer lugar, con seguir esta agenda, una agenda progresista. También, en segundo lugar, el miedo de que sean tildados de islamofóbicos. Sería grave, ¿verdad? Pues no encaja con la narrativa de que Israel es el que genera el genocidio en el mundo y no el islamismo radical, o que el cristianismo es una religión privilegiada, ya que el cristianismo está asociado con el colonialismo occidental. Pero justamente se ignora que hoy la mayoría de los cristianos son pobres y son los más perseguidos en varios países. Así que bueno, hablar de Nigeria hoy en día es un tabú. Ahora, mire este video. Aquí estamos viendo lo que queda de una iglesia. Sin embargo, bueno, la gente se niega a darse por vencido, continúan con su fe, siguen ahí compartiendo sus rezos, su creencia, a pesar de toda la adversidad que están viviendo en ese lugar, a pesar de las muertes, a pesar de que destruyen su fe, su creencia. Esta es la realidad. Esto es lo que no se está mostrando. Esto es lo que se esconde. Sin embargo, bueno, muchos medios reconocidos tratan justamente de evitar que se pueda mostrar esto. No quieren que se ofenda al mundo musulmán. Evitan mostrar este genocidio como un problema religioso. Y no solo los medios, esto no es solamente una cuestión de los medios. Por ejemplo, ¿qué pasó con el caso de Débora Samuel Yakubu? El caso de Débora Samuel Yakubu, esta joven. Pues en el año 2022, Débora era, una adolescente nigeriana que agradeció a Jesús en redes sociales por haberla ayudado en un examen.
y fue acusada falsamente por una compañera de clase de blasfemia contra Mahoma. Es así que, bueno, fue asesinada por una turba de estudiantes musulmanes. A pesar de esa creciente violencia que hay en Nigeria contra cristianos, en mayo de ese mismo año, 2022, hubo una moción para debatir la persecución de los cristianos y en particular el caso de Débora fue rechazado en el Parlamento Europeo con 231 votos a favor y 244 en contra. Aquí justamente vemos persecución de las minorías por motivos de creencias. No se iba a hablar. Cuando las víctimas son cristianas, como vemos, los titulares simplemente desaparecen. No hay paneles, no hay marchas, no hay minutos de silencio, solo hay silencio. Porque decir que los cristianos son perseguidos parece, bueno, incomodar a un mundo que ya parece haber decidido quiénes son las víctimas y quiénes no. Muchos países de Occidente no están presionando a Nigeria, también por intereses económicos, evitando también tensiones con aliados musulmanes. Sin embargo, la administración Trump expone este problema con nombre y apellido. Ahora hay que decir la verdad también, porque esta no es la primera vez que lo hace. Ya en su primer gobierno, en el año 2018, estando en la Casa Blanca y también con el presidente nigeriano al frente de él, habló el presidente Donald Trump del terrible ataque contra los cristianos. Veamos ese momento nuevamente por si se lo perdió. Esperamos con interés nuestra discusión de hoy. Es muy importante, pero de nuevo, especialmente en lo que se refiere al terrorismo, y eso es terrorismo aquí y terrorismo en todo el mundo. Es un foco y vamos a detener eso. También hemos tenido problemas muy serios con cristianos que han sido asesinados, muertos en Nigeria. Vamos a trabajar en ese problema y trabajar en ese problema muy, muy duro, porque no podemos permitir que eso suceda. Señor presidente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Escuchó, habló el presidente de los asesinatos de cristianos en Nigeria, habló del terrorismo. ¿Y qué dijo la BBC de ese encuentro en la Casa Blanca? Veamos qué es lo que reportó. Dice, Trump y el presidente nigeriano Buhari esquivan una pregunta incómoda. Veamos cómo reporta este encuentro. Dice, los supuestos comentarios despectivos del presidente estadounidense Donald Trump hacia los países africanos no surgieron en sus conversaciones con el presidente de Nigeria, según ha declarado ambos líderes. Habla aquí de comentarios despectivos del presidente Donald Trump hacia países africanos. Nosotros, si bien escuchamos solo una parte de ese momento, pero luego dice, bueno, explico rápidamente, el presidente de Nigeria, Buhari, esquivó esa pregunta, no le parece que, nunca escuchó que haya dicho eso el presidente. El presidente también dijo que él nunca había hecho ese comentario. Bueno, sigue esa cosa de que el presidente habla de forma despectiva de los países africanos. Más abajo vamos a ver esa parte donde habla de los derechos humanos, sobre la violencia que hay en contra de los cristianos en Nigeria. Vamos más abajo, más abajo, más abajo. Dice aquí en esta parte. Puedes bajar un poquito más. Dice, anteriormente Estados Unidos se había negado a vender aviones militares a Nigeria alegando preocupaciones sobre derechos humanos. Bueno, ahí ya estamos en el tema. Dice, el señor Trump dijo que esperaba que las autoridades nigerianas protegieran a los civiles inocentes de todas las religiones, incluidos los musulmanes y los cristianos. Escuchamos sobre el asesinato de los cristianos, ¿sí? Bueno, aquí es como que engloba todo. Ahora, veamos qué dice la corresponsal de la BBC. Dice, la corresponsal de la BBC en Nigeria, si puedes remarcar esa parte para que quede claro qué es lo que estamos leyendo, dice la señora Jones, afirma que un conflicto cada vez más sectario está afectando el centro de Nigeria, donde los pastores nómadas, Fulani, y los agricultores locales se han enfrentado por las tierras de pastoreo. No está hablando de que sea un problema más que de tierras, no cuenta nada sobre un tema religioso. Es decir, para la BBC, el problema está en el poder de las tierras y no tiene que ver con la religión y menos de un genocidio religioso. Bueno, en ese primer gobierno del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado, como escuchamos, también
designó a Nigeria como un CPC, que sería en inglés un país de preocupación particular. Ahora, si usted se pregunta qué pasó en el lapso de la primera y la segunda administración del presidente Donald Trump sobre este tema, pues nada. Bueno, en realidad, en noviembre del año 2021, el secretario de Estado Anthony Blinken, bajo el gobierno de Joe Biden, eliminó a Nigeria de la lista CPC. ¿Y por qué? ¿Porque haya dejado de ser una preocupación? ¿Dejó de ser una preocupación Nigeria? ¿Dejaron de ser asesinados los cristianos? Bueno, de hecho, fue una decisión muy criticada por organizaciones como la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, también congresistas republicanos como Riley Moore y Ted Cruz intentaron revertir esa decisión, argumentando que los asesinatos en masa a cristianos era importante y que también había una necesidad de sanciones. También organizaciones como la ADF Internacional y Open Doors continuaron documentando este problema, destacando que la falta de designación reducía la presión diplomática sobre el gobierno nigeriano. ¿Y cuál fue el resultado? Veamos esta página de Open Doors. Más de 380 millones de cristianos se enfrentan actualmente a niveles altos o extremos de persecución y discriminación por su fe. En 2024 la cifra superaba ligeramente los 365 millones. Lamentablemente la violencia selectiva contra los cristianos está en aumento, lo que significa 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo, 1 de cada 5 cristianos en África, 2 de cada 5 cristianos en Asia, 1 de cada 16 cristianos en América Latina. No estamos hablando solamente de Nigeria, como verá. Estos cristianos se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Aunque dice las proporciones siguen siendo las mismas que en 2024, las cifras utilizadas para calcularlas, población de cada región y número de cristianos perseguidos por habitantes, han aumentado. Veamos más abajo. Las 5 principales tendencias en la persecución de cristianos en 2025, este año. Las principales tendencias en la persecución de cristianos tienen un denominador común, la violencia. Sin embargo, los contextos más afectados varían entre los países, abarcando desde estados autocráticos con un control férreo hasta la inestabilidad derivada de gobiernos débiles y la guerra civil. La tendencia número 1, autoritarismo en Asia Central. Ningún otro país entre los 50 primeros de la lista mundial de la vigilancia han experimentado un aumento de puntuación mayor que Kirguistán, ocupando el puesto 61 hace un año. Este país de Asia Central ha ascendido 14 posiciones hasta el puesto 47. Se trata con diferencia del mayor ascenso en la lista debido a un repunte de la violencia contra la iglesia. Justamente, el problema se acrecentó mucho más. Tendencia número 2, guerra civil en Yemen y Myanmar. Desde 2015, Yemen sufre una guerra civil entre los rebeldes hutíes y el gobierno. Un alto al fuego sigue siendo esquivo y la anarquía impera en el país, creando un caldo de cultivo para la opresión y la persecución de las minorías, incluidos los cristianos. Veamos, tendencia número 3, persistencia de la violencia en la África subsahariana. África alberga a más cristianos que cualquier otro continente. Al ser la mayor población cristiana del planeta, ha sufrido ampliamente la violencia selectiva. Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? La inestabilidad gubernamental crónica ha creado ese vacío de poder. Veamos la tendencia número 4, señales de que la iglesia se está volviendo clandestina. Esto también ocurre en China, por ejemplo. Tendencia número 5, veamos, México destaca en Latinoamérica, lamentablemente por esta persecución contra cristianos. Dice, la lista mundial de vigilancia 2025 otorgó a México la calificación de violencia más alta en su historia. Es además la calificación más alta recibida por cualquier país latinoamericano en dicha lista.
El crimen organizado es una enorme preocupación en México. Los cárteles rivales atacan a líderes religiosos y organizaciones cristianas, en particular a quienes intentan mediar para lograr la paz o ayudar a las víctimas de la violencia y la intimidación. También en América Latina está Cuba. Sí, no sé si está aquí, pero en otra página vamos a hablar de ese tema también. Ahora, la violencia contra cristianos, como vemos, no disminuyó, al contrario, esto se intensificó y se expandió geográficamente. Hoy Nigeria se convirtió de hecho en el país donde más cristianos son asesinados por su fe en todo el mundo, con miles de muertes anuales en manos de grupos yihadistas. Ahora, si usted piensa, como verá, que esta historia era solo de Nigeria, pues se equivocaba, ¿verdad? Mire la página de Puertas Abiertas, que sigue también de cerca los datos de esta persecución religiosa. Aquí también habla de la lista mundial de la persecución LMP, que, bueno, proporciona todo este análisis que estuvimos hablando. Aquí muestra el mapa con los diferentes grados de persecución que hay en el mundo hacia cristianos, contra cristianos. No hay amarillos, vemos directamente naranjas y naranja intenso o rojo. Los niveles más altos de persecución, niveles muy altos serían los naranjas y niveles extremos de persecución ya serían los rojos. Y ahí, como vemos, ahí está México. Si puedes tocar ahí, está México. Ahí vemos que está calificado México. Está Cuba también en el puesto número 26. Y está también Colombia. A mí me llamó la atención. También está Colombia. Luego, por supuesto, de color naranja intenso rojo está Nigeria. Y hay otros lugares también donde justamente están estos grupos yihadistas. Bueno, como India, veamos qué otros. Pakistán, Afganistán, Irán, sí, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, son los países justamente los que están primeros en la lista. Como vemos, bueno, no es algo que ocurre solamente en Nigeria. Vemos que estos asesinatos están ocurriendo, la lista está aumentando, la lista de países. Pero no es una prioridad en varias naciones este tema. Por ejemplo, Francia en el año 2022 hasta ha llegado a registrar y también a compartir públicamente datos sobre este tema. Veamos, dice actos racistas y antirreligiosos, cifras en aumento en 2021. Esto es un dato de 2021. Vamos un poco más abajo donde están los datos. Dice actos antirreligiosos en Francia. Dice, según la Dirección Central de Inteligencia Territorial, 1.600, mire esos números, 1.659 actos antirreligiosos se registraron en 2021. De esos 1.600, más de 1.600, 857 fueron anticristianos, 589 antisemitas y 213 antimusulmanes. Bueno, estas cifras proceden del informe sobre actos antirreligiosos en Francia presentados en el 29 de marzo de 2022. Es decir que prácticamente la mitad de los problemas, de los actos antirreligiosos, ¿sí? La violencia que se vive en Francia antirreligiosa es contra cristianos, la mitad prácticamente. Después siguen antisemitas contra los judíos y después los musulmanes, que es mucho menos el número. Sin embargo, bueno, las medidas que ha activado Francia se centran más en ser un gobierno laico y no abordar este tema puramente como un problema religioso y menos que muestren cierta islamofobia. Pero bueno, me pregunto qué pasa entonces con la cristianofobia. Los cristianos se han visto obligados a huir de Irak, de Siria, de Líbano, de Egipto, de Tierra Santa. A principios del siglo XX, los cristianos constituyen en esa región el 13% de la población. Ahora, en esa misma región representan solo el 5% y el número sigue disminuyendo. Y en Occidente, bueno, ¿qué pasa con los progresistas de Occidente que también se han criado en una civilización basada en principios cristianos? ¿Por qué ahora es que se oponen al cristianismo y apoyan al Islam, que es fundamentalmente contrario a la tradición occidental?
Bueno, al parecer, justamente el eco de la guerra no queda en África, porque lo que Boko Haram representa es justamente la intolerancia religiosa llevada al extremo. Y eso se está expandiendo en distintos lugares del mundo. Recordemos que también a la par hay una agenda comunista y atea que cada vez se expande más por diferentes países. El comunismo no solo ha tomado a países orientales, como Corea del Norte, Cuba. Bueno, Cuba no está no es oriental, es occidental. Pero bueno, está Corea del Norte, está China, digo Cuba porque también es comunista. Ahora, China, por cierto, recordemos que en China hay directamente campos de trabajo forzado, campos de reeducación para eliminar la fe de minorías étnicas como los uigures, también los cristianos. La disciplina milenaria espiritual Falun Dafa es brutalmente perseguida en China hasta el día de hoy, justamente porque el comunismo promueve el ateísmo, impone el ateísmo. Y esa ideología está creciendo en Occidente a la vez que crece la influencia del Islam extremista. Recordemos que hay una inmigración descontrolada en Europa, también en Inglaterra y también en la administración anterior de Estados Unidos. De hecho, actualmente existe la preocupación entre los conservadores que la alcaldía de Nueva York, como estuvimos hablando la semana pasada, la gane Zoran Mandani, que es musulmán, que en sus entrevistas no condenó a Hamás por la matanza en Gaza y se identifica como socialista, aunque sus propuestas y sus críticos dicen que es comunista. Ahora, bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, sobre el silencio de gobiernos que se llaman democráticos, del silencio de medios que dicen ser libres, del silencio de las personas que justamente sufren porque su historia no encaja con la narrativa que está de moda, pues ahí es donde el presidente Donald Trump decide hablar de Nigeria y romper con ese silencio mundial. Y sí, pone en juego, por supuesto, el costo político, porque los valores cristianos son vistos como incómodos, van en contra de la ideología de género, del feminismo, de la interrupción forzada del embarazo, de creer que hay un ser superior por encima del hombre. Pues hoy en día, quien defiende estos valores es visto como un acto de rebeldía. Ahora, ¿le parece que tenemos que realmente seguir mirando para otro lado y no hablar de verdades incómodas? Porque más allá de la creencia que tengamos, los que estamos del lado del mundo libre, si podríamos decir, ¿por qué no usamos el micrófono para hablar por quienes no lo pueden hacer? ¿Por qué los líderes, las personas que están en el poder, por qué no usan su influencia para denunciar y hasta, quién sabe, poner fin a este tipo de matanza? ¿Hay vidas que valen más que otras? No lo creo. Es por eso que, bueno, aquí en América Revelada, como usted sabe, estamos comprometidos a usar todas nuestras herramientas para hablar, para informar, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Y si usted es creyente o no, es cristiano o no, creo que lo más importante es si usted respeta la libertad de creer y decir la verdad. Entonces, si es así, comparta este episodio con todos sus contactos, porque hay muchas personas que siguen sin conocer esta verdad y tantas otras que se esconden en los algoritmos. Y por supuesto, escríbame también ahí abajo su opinión, me encantará saber qué es lo que opina de lo que está ocurriendo. Y si le gustó nuestro trabajo, si le parece muy bueno, también déjenos su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada, active la campanita para seguir en contacto con nosotros. Y le recomiendo que cada tanto verifique si sigue suscrito, porque aquí, no sé, pasan cosas raras. Hay suscripciones que se pierden, hay campanitas que no suenan. Así que, bueno, nos toca estar revisando eso de vez en cuando. Lo espero mañana a las 8:30 p.m. hora del este. Con usted, Elina Villafañe, conectando América con la verdad.